Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Un gusto saludar a nuestra audiencia, a nuestro público que ya está en nuestra transmisión en vivo en nuestra página de Facebook, también en nuestro canal de YouTube. Pues muchas gracias por estar dándole continuidad a este ciclo y bienvenidos para aquellos que también sea su primera sesión. Recuerden que cada una de las sesiones queda almacenada en ambas redes sociales. Pueden buscarlas, buscar el nombre de la serie a 70 años del sufragio femenino en México, aproximaciones y personajes de su historia. Y pues como ya es una muy buena costumbre, yo voy a dejarle los micrófonos a la doctora Gabriela Cano, coordinadora de nuestro ciclo, para que presente a nuestra ponente. Doctora, muy buenas tardes, tiene usted el micrófono. Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí en una nueva sesión de este ciclo en conmemoración de la reforma constitucional que estableció el sufragio femenino en México. Hoy tenemos a la doctora Elizabeth Cejudo Ramos, me da mucho gusto, bienvenida Elizabeth, me da mucho gusto que estemos aquí. La voy a presentar para cederle la palabra y que podamos escuchar su conferencia. La doctora Cejudo Ramos es profesora e investigadora adscrita al Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, coordinadora de la licenciatura en Historia de la Unison, doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora de importantes libros, uno de ellos, Mujer, Periodismo y Opinión Pública en Sonora, el caso de los periódicos El Pueblo y El Tiempo de Hermosillo, 1934-1938, publicado en 2013. Su otro libro muy importante es El gobierno no puede más que Dios, así es el título de la obra, Género, Ciudadanía y Conflicto, Iglesia y Estado en el Sonora posrevolucionario. Este también fue publicado por la Universidad de Sonora en 2021. Y la doctora Elizabeth Cejudo es coordinadora junto a Margarita Vázquez de la compilación Historia de las Mujeres y de Género en México, Espacios y Experiencias Diversas, publicado por el Colegio Mexiquense justo este año de 2023. También preparó junto con Cristina Alviso y el título Mujeres en el siglo XX, Agentes de Proceso Histórico, publicado por el Colegio de Jalisco en 2022. Ha colaborado asimismo en proyectos periodísticos y de divulgación histórica a través de la edición de publicaciones periódicas y producciones radiofónicas, así como de cápsulas informativas para los medios de comunicación. Bueno, pues sin más, corresponde que la palabra esté en manos de la doctora, en manos de la doctora Elizabeth Cejudo, para que escuchemos su conferencia sobre el sufragio femenino en Sonora. Muchas gracias, Elizabeth. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias, Gabriela. Estoy muy contenta de estar acá. Por supuesto, quiero agradecer a la Academia Mexicana de la Historia y a la doctora Gabriela Cano la posibilidad que me dan de formar parte de este ciclo de conferencias que conmemora, ¿no?, el reconocimiento de la ciudadanía plena de las mujeres mexicanas. Y pues bueno, que me da también la oportunidad de compartir cartel con colegas que admiro y que respeto muchísimo. Bueno, si me lo permiten, para entrar en materia, voy a compartir mi pantalla para presentarles la charla que nos ocupa esta tarde. Ahí les voy, ¿eh? Listo, ¿verdad?
Ya la podemos ver. Bueno, como lo saben, el título que nos ocupa esta tarde es Política Electoral y Conflicto Religioso en Sonora, participación de mujeres católicas organizadas en la elección estatal de 1936. Este proceso, esta experiencia que les voy a compartir en la charla forma parte de un proyecto de investigación más grande que buscaba pues justamente caracterizar, analizar la participación de las mujeres católicas laicas organizadas en el conflicto Iglesia-Estado que se desarrolla en Sonora durante la década de 1930. Digamos, entre los repertorios de acción que yo encuentro que se desarrollan para configurar la resistencia católica, que yo caracterizo como femenina en Sonora, pues se encuentra justamente la participación en las elecciones de 1936. Entonces, bueno, para plantearles, digamos, esta experiencia, este proceso, me permitiré dividir mi exposición en 5 puntos principales. Por un lado, les presentaré aspectos generales sobre qué fue este conflicto religioso en Sonora, de qué va, cómo participaron las mujeres configurando esta resistencia católica femenina durante el conflicto. Un tercer punto será explorar justamente cómo influye esta discusión sobre el voto femenino en el periodo cardenista y cómo genera una efervescencia política femenina que de acuerdo a mi interpretación pues influye, ¿no?, también para la participación que tienen las mujeres católicas exactamente en esta elección. En el cuarto punto desarrollaré cuáles fueron como las expresiones o las formas en que participaron estas mujeres católicas organizadas justamente en las elecciones de 36 y posteriormente pues compartiré con ustedes algunas consideraciones finales con respecto a lo platicado. Bueno, es bien importante, me parece, tener como una conversación más amplia con respecto a qué fue este conflicto religioso en la década de los 30, no solamente en Sonora, sino en México, ¿no? Traspasar esta idea de la segunda cristiada o de que fue solamente como una suerte de réplica pequeña de la gran crisis que significó el conflicto religioso de 1926 a 1929, que es el que ha sido como más solicitado, digamos, por la historiografía, que bueno, se ha llamado el conflicto armado católico o la cristiada, ¿no? Me parece que es necesario como contribuir con más trabajos que nos ayuden a definir este conflicto en la década de los 30 como algo más que un seguimiento, ¿no? Darle sus características específicas y convertirlo también en un proceso heterogéneo, ¿no? Con una comunidad católica muy diversa y que participa de formas diferentes. Hay que puntualizar también que gran parte, digamos, un antecedente importante de esta problemática que vemos en la década de los 30, pues refiere completamente a las inconformidades, ¿no?, que se generan en los arreglos que se firman en el verano de 1929 entre el Estado mexicano y la Santa Sede, ¿no? Gran parte de la comunidad católica queda inconforme, ¿no?, con las condiciones puestas por el Estado mexicano. Gran parte de la familia revolucionaria también queda inconforme porque no les gusta o no les parece que actuó con una fuerza suficiente el Estado mexicano. Entonces, bueno, ocurren, digamos, 2 cosas importantes en 1929, además de la firma de los arreglos, que nos ayudan un poco a explicar, ¿no?, la fuerza de estos dos actores políticos, ¿no?, importantes, que es esta familia revolucionaria y la estructura de la Iglesia Católica Mexicana, por lo menos. En 1929 se funda el Partido Nacional Revolucionario, como sabemos, y se funda también la Acción Católica Mexicana, que es esta organización que trata de acuerpar, agrupar y dirigir al laicado mexicano a partir, digamos, de las directrices de la jerarquía eclesiástica. Hay un temor importante en el voto, por este voto morado, ¿no? Decían algunas facciones de la familia revolucionaria que temían que los católicos alcanzaran en las urnas lo que no habían logrado en el marco del conflicto armado católico o lo que conocemos como la cristiada. Entonces, bueno, sabemos que, digamos, los arreglos o las movilizaciones que se hicieron al interior de esta familia revolucionaria a finales de la década de los 20 fueron muy complejas, incluido, por supuesto, la candidatura de Álvaro Obregón, el asesinato de Álvaro Obregón y la sucesión que resulta de esta discusión.
En este marco hay como dos grandes bloques, digamos, que definen a esta familia revolucionaria. Por un lado, aquellos que se consideran moderados y por otro lado, aquellos gobernadores, por ejemplo, Garrido Canaval, que buscaba, ¿no? Influir, digamos, en sus otros compañeros gobernadores para que se generaran políticas anticlericales de manera clara, digamos, en las diferentes regiones. Así nace lo que reconocemos como campaña desfanatizadora. Es una campaña nacional coordinada por el Partido Nacional Revolucionario, pero que por supuesto tiene expresiones muy distintas, depende del lugar o de la localidad donde son aplicadas. Un poco yo les compartiré cómo se realiza en Sonora. No hay estudios todavía que expliquen cómo ocurren esas campañas desfanatizadoras en todo el país. Yo reconozco a partir de mi investigación 10 estados por lo menos que informan a las autoridades de estas actividades y políticas anticlericales emanadas de la campaña. Bueno, en Sonora, ¿en qué consistió esta campaña desfanatizadora? El gobernador Rodolfo Elías Calles, hijo del expresidente Plutarco Elías Calles, fue quien inicia, ¿no?, con esta campaña desfanatizadora. Él llega al gobierno del estado en 1931 y bueno, digamos que tiene como dos actividades importantes antes de iniciar formalmente esta campaña desfanatizadora. Por un lado, una vigilancia estricta hacia los sacerdotes para que cumplieran con una ley que no permitía efectuar bautizos si no había acta de nacimiento, que no podían generarse bodas si no había acta de matrimonio, ni funerales incluso si no había un acta de defunción. Es decir, tenía que pesar primero el poder civil sobre el poder sagrado, y de esta manera pues los sacerdotes estaban vigilados, y si realizaban alguno de estos sacramentos sin verificar la documentación, se hacían acreedores a multas o bien iban encarcelados, ¿no? Y en otro momento, pues genera una ley que prohíbe la administración de las escuelas por parte de ministros de cualquier culto. Esta campaña desfanatizadora estaba dirigida pues a todas las religiones. Sin embargo, digamos, para 1940 en Sonora el 98% de las personas se asumían como católicas, entonces pues claramente era la religión, digamos, más importante y a la que había que abordar, digamos, en esta campaña. Entonces, bueno, los sacerdotes, como les decía, estaban ya vigilados, y para 1934 todos los sacerdotes de Sonora reciben un telegrama en el cual se les indica que tenían 3 días para abandonar el estado, pues eran acusados de sedición. Entonces fueron expulsados, no hubo como denuncias específicas, simplemente se hablaba de que eran causantes de ese delito y de hablar mal del gobierno y de organizar a las personas en contra del gobierno. Posterior a la expulsión de los sacerdotes se da el cierre de templos, esto amparado en el artículo 27 constitucional que, digamos, reconocía como propietario de estos inmuebles al gobierno federal. Entonces estos templos fueron cerrados para el culto público, aduciendo también pues que ya no había sacerdotes, entonces no tenía caso, ¿no?, tener estos templos. Y pues bueno, estos templos cerrados fueron reapropiados por diferentes organizaciones adictas pues al régimen revolucionario. Me regreso un poquito para mostrarles esta fotografía, que es la iglesia de Magdalena y representa, digamos, lo que ocurría en todos los templos del estado. Todas las iglesias eran tomadas, algunas eran cambiadas su fachada, todas deberían tener esta frase de Casa del Pueblo y deberían de tener una bandera rojinegra, que era el símbolo de la campaña desfanatizadora, pintada o en forma, digamos, en una tela ondeando en los vientos y en el aire, ¿no? Y por otro lado, tendemos el combate del pensamiento fanático entre la niñez. En este sentido, Sonora se adelanta un poco a la instauración de la educación socialista en 1934, y una vez que se instala, un año después, digo, unos meses después acá en Sonora, tiene un matiz totalmente antirreligioso, ¿no? Es decir, no solamente se asumían los contenidos básicos, sino que había una expresión directa en contra de las expresiones religiosas, ¿no? Es decir, había una intención clara, ¿no?, de desfanatizar, justamente de eliminar cualquier elemento religioso de la cultura sonorense. Y bueno, no solamente esto ocurría en la escuela, también estaba prohibido el catecismo y también estaba prohibido, cuando todavía
había iglesia y sacerdotes que los niños menores de 15 años asistieran a la iglesia. Y por otro lado se generaron actividades culturales como los llamados domingos rojos o domingos socialistas, en los cuales pues se brindaba información sobre el proyecto revolucionario, números artísticos y algunas sátiras que ridiculizaban, digamos, a los integrantes del clero. Por otro lado, tenemos algunos actos considerados iconoclastas, como la famosa hoguera comunista, por ejemplo, en la cual se pedía a las infancias que llevaran cada quien un artículo religioso de su casa, lo juntaban, le prendían fuego mientras entonaba el himno iconoclasta que se llamaba. Y bueno, la cuestión era que las infancias vieran cómo los objetos de su adoración se quemaban y el cielo no se caía, que no pasaba nada, ¿no? Y algunas otras cosas como las propuestas de cambiar la toponimia de los pueblos que tenían nombres como Magdalena de Quino, por ejemplo, relacionados con la religión cristiana, ¿no? Por supuesto, como podrán imaginar, estas medidas en una comunidad, digamos, que se consideraba católica, pues causan molestia y causan resistencia, ¿no? En una investigación, como les decía, de mayor alcance, yo propongo pues que la resistencia católica en Sonora se da con un protagonismo claro por parte de las mujeres, por varias razones, ¿no? Hay una expresión regional, digamos, de esta feminización de la iglesia que ocurre luego de las revoluciones liberales a nivel occidental. Hay poca población también y tenemos antecedentes importantes de organización y de apoyo por parte de las mujeres a la diócesis de Sonora desde la década, perdón, desde el Porfiriato, y bueno, forman parte de una de las organizaciones más importantes católicas en Sonora, que es la Liga Diocesana de Sonora. Entonces, bueno, los propios documentos me indican pues que hay una preponderancia femenina en estas actividades. Y aquí pueden ver, digamos, algunas de las actividades o los repertorios de acción propuestos y realizados por las mujeres católicas para defender lo que ellas reconocían como su libertad religiosa, ¿no? Por un lado, había, digamos, un tipo de resistencia que los propios católicos llamaban como pasiva, que era como no confrontativa, que era un poco escondidas, que tenía que ver con la celebración del culto religioso y sacramentos en domicilios particulares, escondidas, por supuesto, distribución de propaganda que cruzaban de Nogales, Arizona, ausentismo y clases de catecismo para combatir la educación socialista. Había también peticiones, escritura de cartas, que tiene mayor fuerza hasta 1936, y se realizan también marchas y protestas en contra, ¿no?, de las políticas anticlericales, que bueno, ahorita la doctora acá nos señalaba el título de mi libro, El gobierno no puede más que Dios, que retomo de una de las marchas realizadas en el centro de la ciudad de Hermosillo, en la cual un policía reporta, ¿no?, que varias mujeres se abalanzaron hacia él gritándole que el gobierno no podía más que Dios. Ahora, en este mismo periodo en el que la campaña desfanatizadora se encuentra muy presente, aplicada de maneras muy violentas en la ciudad de Sonora, y que poco a poco empieza a construirse, a constituirse una resistencia católica femenina, primero que no confronta, a escondidas, tratando de mantener la espiritualidad, digamos, por lo menos, y no hacer un combate directo a las autoridades. Esta campaña desfanatizadora también se cruza, digamos, con otro fenómeno importante que define en buena medida cómo participan las mujeres en el ámbito político en el México, ¿no?, del siglo XX, de inicios del siglo XX. Tendremos sesiones, en las próximas sesiones, una charla que me imagino que estará buenísima con respecto a las polémicas o las discusiones que se dan con respecto a el voto femenino durante el periodo cardenista. Sin embargo, digamos, lo que podemos decir acá es que hay una participación, digamos, inusitada, que se ve representada en el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que es una organización conformada por integrantes del Partido Nacional Revolucionario, del Partido Comunista, de muchas otras organizaciones de mujeres, que tenían, digamos, agendas diferentes a corto, mediano plazo, pero que sin embargo empujaron
esta idea o esta noción, esta posibilidad de que las mujeres pudieran votar y ser votadas en México. Esta idea es retomada y recibe un espaldarazo por parte del general Lázaro Cárdenas, presidente en ese momento, quien, pues dentro de sus propias políticas había sido o había contado con el apoyo importante de mujeres profesoras, obreras, escritoras y demás, ¿no? Entonces, en este marco también se da la apertura de los plebiscitos internos del Partido Nacional Revolucionario. Esto significa que las mujeres podían votar por la persona que sería el candidato del PNR a las elecciones municipales, estatales, nacionales, ¿no? Y bueno, esto también influye, ¿no? Para que se genere mayor participación. Hay una presión también internacional con respecto a por qué en México, ¿no? No se ha reconocido la ciudadanía plena de las mujeres mexicanas y las autoridades mexicanas responden con apertura, responden con una, digamos, con una afirmación de que es una política que sigue y que es inmediata y que va a ocurrir en ese sexenio. Hay una discusión en la opinión pública muy importante con respecto a si se debe o no modificar el artículo 34 constitucional para que las mujeres puedan votar y ser votadas. Y como les decía, esto tuvo el apoyo del presidente Cárdenas. Se discute en las dos cámaras, se aprueba en las dos cámaras, pero esto nunca es publicado en el Diario Oficial de la Federación. Es así que el presidente Lázaro Cárdenas pues deja la silla presidencial con una deuda hacia las mujeres, ¿no? Porque como ustedes saben, hasta 1947 se logran los comicios, la participación en comicios municipales y hasta 53, justo la conmemoración que tenemos este año, pues bueno, se logra la participación el reconocimiento pleno y la participación hasta 1955, ¿no? Entonces, a pesar de que esto, digamos, se puede ver como una reforma frustrada, como algo que no termina de cuajar, sí genera una efervescencia política importante, sí genera la opinión pública, sí hay participación en los plebiscitos y sí se ve la acción femenina en los diferentes campos laborales, académicos, artísticos y demás en este periodo. Esta temática en Sonora se vuelve muy relevante, se habla constantemente en la prensa, no solamente del voto femenino, se habla constantemente de cuál es el lugar de las mujeres sonorenses en la revolución, ¿sí? Se habla con mucha esperanza con respecto a que ahora sí se llevará a cabo el cumplimiento de esta gran meta, de este gran sueño revolucionario que es lograr el progreso a través de la justicia social. Entonces, pues bueno, hay mucha participación por parte de escritoras, mujeres que hablan casi de manera imperativa de cómo las mujeres tienen que participar. Y está también en la opinión pública el apoyo, ¿no? O el espaldarazo de los varones que dicen, bueno, las mujeres tienen que participar, vamos a lograr esta democracia que se ha estado intentando, que se ha estado buscando, las mujeres son importantes para participar en política y aquí en la lámina pueden ustedes ver una declaración de un joven dirigente del Bloque Juvenil Revolucionario que pues habla e invita a personas de ambos sexos a formar parte de las actividades de su organización. Una de las grandes preocupaciones que se expresaban en esta discusión que se da en el periodo cardenista está relacionada con la influencia que puede tener la reacción o las fuerzas conservadoras o la iglesia en el voto de las mujeres. Esto, como lo han documentado varias autoras, pues es una preocupación que tuvo el constituyente en 1917 y que es parte de la explicación del no reconocimiento en ese momento. Entonces, bueno, los periódicos sonorenses cubrieron con oportunidad y pues retomaban opiniones de diferentes lideresas, de diferentes personas que estaban involucradas en la política electoral y pues bueno, era una preocupación que se expresaba, pero que las propias mujeres que estaban participando señalaban pues que finalmente no tendría que ser algo que parara la reforma, ¿no? En términos generales, podemos ver entonces que además, digamos, de que estaba muy presente en la opinión pública el tema del sufragio, que había una participación política importante en otros flancos, no necesariamente el electoral, podemos ver que en Sonora se traduce o se expresa la organización política en varias maneras, ¿no? No son las únicas, pero son las que yo detecto como más importantes.
Hay una activa participación en sindicatos, que lo vemos desde la década de los 20, pero que se expresa con una fuerza tremenda en la mitad de la década de los 30. Y esto responde también a una lucha, ¿no?, entre centrales que, bueno, buscaban formalizar la conformación de los sindicatos y unirlos, digamos, a sus centrales. Detectamos también a las profesoras, como ocurre en otras partes del país, como operadoras importantísimas de las campañas estatales, llámese campaña antialcohol, campaña de higiene y la propia campaña desfanatizadora, entre otras como la que se genera para expulsar a la comunidad china del Estado. Hay una activa participación, como les decía recién, en la opinión pública, muchas mujeres escribiendo, incluso haciendo radio y hablando sobre feminismo, hablando sobre la importancia del voto, hablando sobre la importancia de las mujeres participando en la política, ¿no? Decían, no nos vamos a ensuciar, sino que vamos a imprimirle un toque de honestidad, ¿no? Ser un poco como la noción generalizada. Y bueno, también había una importante y relevante organización femenina en la Iglesia de Sonora a través de la Liga Diocesana de Sonora. Esta es una organización que se crea en 1921, y que agrupa, digamos, es la expresión de la acción católica en Sonora. Y lo que es interesante de la Liga Diocesana de Sonora es que era una agrupación para ambos sexos, pero cuyo organigrama estaba escrito completamente en femenino. Desde la presidenta hasta la jefa de manzana eran mujeres. Entonces, eran ellas quienes fondearon básicamente todas las actividades realizadas por la diócesis de Sonora, el levantamiento de templos, escuelas y cualquier obra de caridad que ustedes puedan imaginarse. Entonces, tenemos una organización y una efervescencia política bien importante. Ahora bien, la elección de 1936 y por qué considero que se convierte en un contexto de oportunidad política para estas mujeres católicas organizadas que configuraban la resistencia contra las políticas anticlericales en Sonora. Hay dos elementos muy importantes que me parece también que representan algo muy sintomático en nuestras historias locales, ¿no? Esta digamos, interpretación de los grandes sucesos nacionales, de los grandes hombres y de los conflictos de los hombres que son muy reconocidos por las narrativas históricas, y cómo estas medidas tienen diferentes implicaciones e interpretaciones a partir de las dinámicas locales y regionales, ¿no? Me parece que tanto lo que ocurre en las elecciones de 36 conjunta tanto como esta historia nacional, como la propia historia de las mujeres y convoca, digamos, una expresión muy, muy específica que ahora les detallo. En principio, a partir de 1929, el historiador Ignacio Almada establece, ¿no?, que hay o que se construye en Sonora algo que él llama el condominio callista. ¿Qué es lo que ocurre? Luego del asesinato de Álvaro Obregón y de la fallida revolución escobarista de 1929, en la cual participan las células obregonistas sonorenses, bueno, enfrentan francamente al gobierno federal, pues se establece en Sonora gobernadores relacionados con Plutarco Elías Calles. En 1929 entra, por ejemplo, Alfonso S. Elías, que tenía vínculos familiares con Calles, y en 1931, pueden ver ustedes aquí, a Rodolfo Elías Calles, primogénito de Plutarco Elías Calles, quien pues establece un gobierno a partir de 1931 que buscaba de alguna manera convertirse en un laboratorio de la revolución, según sus propias palabras, a partir del ejercicio de ideas, cito, radicales y revolucionarias, ¿no? Se pensaba en una suerte de reeducación de la sociedad sonorense, y así surgen varias medidas como la campaña, como una nueva campaña antialcohol, como la expulsión definitiva de la comunidad china en Sonora y como la campaña desfanatizadora. También hay que decirlo, en este periodo en el que están el condominio callista instalado, cualquier actor que no fuera identificado con el callismo o que fuera identificado con el obregonismo, pues era literalmente aplastado, no tenía ningún tipo de participación ni en el partido, ni en el gobierno estatal, ¿no? Entonces, naturalmente esto genera muchos agravios, ¿no?, por diferentes partes de la sociedad sonorense, que estaba ya como generándose una suerte de caldo de cultivo, preparando la menor oportunidad para, pues, tomar el poder por la fuerza, ¿no?
En 1934, cuando llega Lázaro Cárdenas al gobierno federal, Rodolfo Elías Calles se va como secretario de Comunicaciones, toma una licencia y va y viene al Estado. Y bueno, deja encargado la administración estatal en diferentes manos. Para 1935 hay una nueva elección, eran periodos de 4 años, y sale, pues, después de unas elecciones como bastante desastrosas, digamos, o bastante polémicas, pues resulta electo como gobernador Ramón Ramos, que era el secretario de gobierno de Rodolfo Elías Calles. Entonces, digamos, seguía la continuidad de este llamado condominio callista. Pero ¿qué ocurre para los siguientes años? Hay bastante incomodidad en el presidente Lázaro Cárdenas con respecto a las declaraciones que está haciendo Plutarco Elías Calles acerca de la radicalidad de su gobierno y tras diferentes tensiones lo que ocurre es que Lázaro Cárdenas decide romper con el callismo y por un lado hace una purga en el Partido Nacional Revolucionario y desaparece los poderes en 5 o 6 estados, no me acuerdo, pero uno de ellos era Sonora. Entonces manda a Jesús Gutiérrez Cázares, un hombre reconocido con su causa, como gobernador provisional y le dice, bueno, tú vas a convocar elecciones para un nuevo gobernador. Es ahí, con la pérdida de la fuerza del grupo callista, cuando la campaña desfanatizadora pasa de ser algo, digamos, directo, fuerte, a una suerte de inercia, es decir, a mantenerla nada más, no arremeter con nuevas políticas, no arremeter con nuevas actividades, sino lo que ya se había hecho, como tratar de mantenerlo. Y es ahí que estas mujeres católicas ven un contexto de oportunidad política para empezar a negociar con las autoridades, con el nuevo gobernador provisional y a trabajar para que la nueva persona que llegara al gobierno del estado efectivamente tuviera menor conflicto con la iglesia y ellas pudieran recuperar su libertad religiosa. Como candidatos llegan Gilberto Otero y Román Yocupicio. Román Yocupicio era un reconocido militar pro-obregonista, también era conocido por su postura no radical y esta postura la vamos a ver expresada con mucha claridad en el reparto agrario, por ejemplo, que ocurre años después, y no enfrentamiento con la Iglesia Católica. Yocupicio lo que hizo fue capitalizar los agravios del callismo y entonces la dimensión religiosa, el llamado asunto religioso, se convierte en un elemento relevante en su campaña y se convierte en un elemento relevante también para votar por el candidato. Fíjense, hay dos medidas, digamos, que en papel podrían prohibir o podrían haber evitado la participación de la comunidad católica en por lo menos los plebiscitos internos, ¿no? Había una prohibición marcada, clara por parte de la jerarquía eclesiástica para que la comunidad católica no tuviera absolutamente nada que ver con el Partido Nacional Revolucionario, ni en el gobierno ni en las filas del partido. Y el propio Partido Nacional Revolucionario en sus estatutos establecía que ninguna persona que fuera parte, ¿no? que militara en el partido podía formar parte de algún culto religioso. No establecía necesariamente que el culto católico, pero bueno, se sobreentiende, ¿no? Esto, pues en teoría, ¿no? En papel, digamos, los reglamentos estaban así. Sin embargo, la crisis religiosa, digamos, que había en Sonora, pues permitió salirse de los márgenes y permitió como un poco brincarse las reglas para generar condiciones que permitieran, pues, mejorar la situación o desenredar este conflicto iglesia-estado. En la lámina pueden ver el testimonio, una carta que le escribe el obispo Juan Navarrete al delegado apostólico Leopoldo Ruiz, en el cual pues le dice, ¿no? O sea, en algunos pueblos pues es que la gente está tratando de participar en el Partido Nacional Revolucionario porque en realidad es la única manera que tenemos de influir en los destinos, en lo que nos está ocurriendo acá, y pues también están asustados porque pueden sufrir la excomunión. Entonces pues yo les digo que si se pueden unir, pero pues que tampoco apoyen las campañas desfanatizadoras o de descristianización, ¿no? Entonces le pregunta, ¿estoy en lo justo?
El delegado no le responde, o al menos yo no encontré la carta donde le responde. Sin embargo, podemos ver una permisividad por parte de la máxima autoridad de la diócesis sonorense para que la comunidad católica utilizara la vía política electoral para tratar de influir y para tratar de generar condiciones que dieran fin al conflicto Iglesia-Estado ocasionado por las políticas anticlericales. Esta declaración, digamos, que pueden ver ustedes en pantalla, es generada por el inspector Antonio Méndez, que reporta a la Oficina de Información Política y Social el estado de las cosas durante las elecciones de 1936. Este agente informa que efectivamente Román Yocupicio, que pueden ver ahí en el centro, parecería que tiene el apoyo popular más evidente y que este apoyo popular en buena medida se debía pues al elemento femenino, a quienes había ofrecido, según la recopilación de información que había hecho esta gente, pues regresar, organizar la reapertura de los templos católicos, ¿no? Entre las personas líderes de este grupo ubica a María Chávez y Francisca Córdoba, de quien platicaremos al ratito, y que se cuenta además con el apoyo de la señora María Tapia, viuda de Obregón. Entonces, digamos, Adrián Benjes y Ignacio Almada habían platicado ya, ¿no? Sobre esta idea de cómo este elemento religioso ayuda, ¿no? A la candidatura de Yocupicio, en tanto que se reconoce como un candidato que regresará a la libertad religiosa. Esta documentación, digamos, que hemos encontrado para la investigación nos puede ayudar como a apoyar esta hipótesis propuesta por los autores y da cuenta también, pues, de que efectivamente estaba el llamado elemento femenino participando en este sentido. ¿Cómo identifico o qué actividades identifico que realizaron las mujeres católicas en favor del candidato Román Yocupicio? Encontré por lo menos 3: manifestaciones públicas, colaboración en el Comité Pro Yocupicio y la participación en los plebiscitos internos del PNR. Y ahora les detallo. Acá tenemos una nota publicada en septiembre de 1936, en la cual se reseña una marcha realizada por mujeres en apoyo a la candidatura del general Román Yocupicio. En esta crónica que se hace sobre la caminata, ¿no? que llevan a cabo las mujeres y que llegan digamos, al centro histórico de Hermosillo, enfrente de Catedral, el Palacio de Gobierno, pues bueno, hablan sobre el general Cárdenas y hablan bien de las cualidades, digamos, resaltan las cualidades de Román Yocupicio. A pesar de que no se especifica en la nota que son mujeres católicas organizadas quienes están configurando esta marcha, yo tengo como 3 elementos que me permiten proponer que así fue. Por un lado, en diferentes documentos hay alusión a esa marcha realizada por, cito, elementos fanáticos, mujeres ignaras, insignificantes beatas que participan en una marcha a favor de el candidato Yocupicio. Por otro lado, esta nota se publica en el periódico El Pueblo, que es un diario que apoyó de manera muy clara la resistencia católica, que tuvo problemas muy serios con el gobernador Rodolfo Elías Calles, al grado de que le quemaron la imprenta y tuvo que huir a Sinaloa. Y en última instancia, que las marchas y los recorridos descritos, digamos, el camino descrito por esta nota responde a un repertorio de acción que ya había sido ejercitado por parte de las mujeres católicas. Las marchas, las manifestaciones públicas se convierten en una estrategia constante, ¿no? A la cual acudían las mujeres católicas, lo cual me hace proponer, ¿no? Que esta marcha efectivamente, y otras de las cuales yo no encontré cobertura mediática, pero de las cuales se hace referencia en otros documentos oficiales, hablan, ¿no? De estas manifestaciones públicas de las mujeres católicas. Con respecto a la participación en los comités pro Yocupicio, lo que pude ubicar, digamos, en los documentos propuestos en el Archivo General del Estado son denuncias por parte de integrantes del Comité Pro Yocupicio de acoso por parte de las autoridades, quienes constantemente iban y cerraban
o paraban los actos que apoyaban a Román Yucupicio, ¿no? En el texto que ustedes pueden ver a mano izquierda, se relata la queja, ¿no? Que hacen dos personas integrantes del Comité Pro Yucupicio, en el cual les paran un evento, una reunión del comité, porque encuentran a mujeres católicas afuera, en la entrada, digamos, del inmueble, y culpan a los yocupicistas de apoyar las marchas y las protestas de las mujeres católicas. Lo que ellos explican es que pues no, que las damas llegaron no a invitarlos a una marcha, sino a integrarse al evento pro-yocupicista, y que efectivamente entraron, formaron parte y se sientan en una parte específica del lugar donde se estaba llevando a cabo este evento en apoyo a la candidatura de Román Yocupicio. En la parte derecha podrán ver otro evento donde asistieron también damas católicas, en las cuales pues llegan las fuerzas federales y digamos, desmantelan la reunión, y bueno, pues ahí está esta expresión, ¿no? De que un anciano grita: nadie salga, aguántense como los hombres, y relatan que, bueno, efectivamente las mujeres que estaban ahí se quedaron, eh, aplaudieron y gritaron vivas hacia Yucupicio, ¿no? En el caso de los plebiscitos internos hay algo bien interesante, porque yo ubico que fueron las mujeres sindicalistas las que participaron de manera más activa en las elecciones para definir al candidato del PNR. En una nota publicada en el periódico El Pueblo se habla, ¿no?, sobre este ejercicio que van a realizar las mujeres en los plebiscitos, que muchas mujeres están interesadas y que efectivamente pues no están muy de acuerdo con la formación de sindicatos, pero lo van a hacer porque es la forma que tienen para participar de los plebiscitos. Hay que recordar que estos sindicatos estaban relacionados con el gobierno estatal y relacionados también con el partido oficial en ese momento, pues recibían diferentes apoyos, ¿no? Como el préstamo de inmuebles, como préstamos o regalos, digamos, de máquinas de coser y de otros elementos que podrían utilizar en su trabajo. Y justamente en esta dinámica sindical pude ubicar como la participación de mujeres que estaban participando políticamente en ambos bandos, ¿no? Es decir, mujeres que claramente estaban apoyando las políticas anticlericales y que estaban dentro del sindicato, pero mujeres también que formaban parte de la resistencia católica, que eran trabajadoras, que iban a participar en los plebiscitos, pero que no estaban de acuerdo, por supuesto, con las expresiones anticlericales desarrolladas al interior de su sindicato, ¿no? En algún momento acusan de que había personas infiltradas de Garrido Canaval, por ejemplo. En otro momento acusan que las dirigentes del sindicato las querían obligar a marchar de rojo y negro, ¿no?, que eran los colores de la campaña desfanatizadora. Entonces podemos ver que había como una participación muy importante de estas mujeres trabajadoras apoyando la campaña y también en contra de la campaña, y es a partir de este tipo de organizaciones, digamos, que se agrupaban y que eran reconocidas tanto por las autoridades como como por el Partido Nacional Revolucionario, pues eran las que tenían la posibilidad de participar en esos plebiscitos internos, que implicaba también una adhesión al partido a través de las secretarías de acción femenina, ¿no? Finalmente, Román Yocupicio gana los plebiscitos internos, fueron 3, y el 4 de enero de 1937 tomó protesta como gobernador de Sonora. Ustedes podrán ver en la parte superior de esta lámina una carta que le envía nuevamente Juan Navarrete, el delegado apostólico, que celebra, aunque con sus reservas, la llegada de Román Yocupicio, porque se espera, y esto ya lo había manifestado en declaraciones anteriores, que pues bueno, a partir de la llegada de Yocupicio, pues se reanudara el culto acá en Sonora, ¿no? Y bueno, pues había esperanza por parte del obispo, evidentemente había esperanza por parte de las mujeres organizadas y que apoyaron la candidatura de Román Yocupicio, y que además alentaron, ¿no?, a su círculo cercano a votar por Yocupicio, que eso es algo importante también. Pero bueno, cuando llega Yocupicio, efectivamente fue algo que funcionó, digamos, fue una actividad acertada, fue un apoyo que rindió sus frutos. Sí, y les voy a contar por qué.
En febrero de 1937, Yocupicio toma protesta en enero. En febrero del 37 va a una gira de trabajo a Tucson, Arizona, y tiene un encuentro con el obispo de la diócesis de esa ciudad, con quien conversa sobre el conflicto religioso, y esto es reportado en prensa, que ambos ven un panorama optimista para que se resuelvan las cosas. Durante todo 1937, las damas católicas mantuvieron comunicación constante a través de cartas hacia el gobernador, el propio presidente, las autoridades locales, y se convirtieron en interlocutoras válidas del gobernador, quienes pues reconocían su apertura y también eran ellas reconocidas por parte del propio gobernador como ciudadanas y como personas que tenían derechos y que, bueno, iban a trabajar, digamos, en pos de esta libertad religiosa que estaban exigiendo, que ellas reconocían que les faltaba en ese momento. Entre 1937 y 1938, Yocupicio ordena la apertura de todos los templos, el regreso de los sacerdotes, y para 1939 queda eliminado el matiz antirreligioso en la escuela oficial en el caso de Sonora. Para 1939 invita al obispo Juan Navarrete a colocar al acto, ¿no? Al acto ceremonial para colocar la primera piedra de la Universidad de Sonora, que es considerado por la doctora Dora Elvia Enríquez Licón como pues el modus vivendi sonorense, ¿no? Un año después de este modus vivendi que se considera a nivel nacional. Y bueno, aquí hay una declaración nuevamente de Juan Navarrete en el cual explica pues que ya las cosas están volviendo a la normalidad en Sonora y que pues bueno, resulta una comunicación inédita, ¿no? Porque hasta ese momento habían pasado más de 20 años sin que se generara una relación clara, digamos, fluida entre el gobernador y el obispo de Sonora, incluso desde su llegada, desde 1919. También hay que decirlo, cuando se reabren los templos, cuando hay comunicación, digamos, clara con el gobierno del estado, se genera otra época, definitivamente otra época para la iglesia de Sonora y para las relaciones iglesia-estado, ¿no? Ya ni siquiera de permisividad, hay una franca colaboración que se verá expresada en todo el proyecto de la diócesis durante la década de los 40, 50 y 60 por lo menos. Aquí pueden ver ustedes unas imágenes de cuando fue abierta la catedral y la iglesia, la Capilla del Carmen, dos de los templos más importantes en Sonora, en los cuales se recalca, pues, ¿no? La participación de las mujeres en la organización para la apertura, en el reacomodo, en el regreso de los sacerdotes, etcétera, y de la cual yo recupero una frase que me parece maravillosa y que explica, creo, mucho de esta combinación del conflicto religioso con el proceso electoral, ¿no? Viva la Virgen de Guadalupe, viva Yocupicio y viva Cristo Rey, ¿no? Enunciado por un grupo de señoritas que entraron muy emocionadas a abrir la catedral. Bien, para cerrar, algunas consideraciones finales brevemente, ¿no? El caso que les presento ahora me parece es una expresión local de un fenómeno global y nacional, ¿no? No solamente la participación electoral femenina, sino también la circulación de ideas que se generaba por lo menos a nivel occidente sobre el feminismo y también genera, digamos, particularidades con respecto a lo que puede ocasionar un conflicto religioso, en el ámbito de la política nacional, ¿no? ¿Cómo influye esta dimensión religiosa, digamos? Tenemos el cruce de una crisis política nacional con expresiones específicas de la región, la cual produce un contexto de oportunidad política muy claro, que es utilizado para debilitar los embates anticlericales y para promover lo que reconocerían entonces como el voto morado, el voto católico. Es importante también reconocer en la iglesia un espacio de sociabilidad y formación política, una suerte de espacio bisagra entre lo público y lo privado que permite a las mujeres realizar actividades extradomésticas sin una suerte de castigo social. Podían hacer beneficencia, podían hacer caridad, podrían salir incluso a las calles a gritar sin que fueran castigadas porque la propia jerarquía eclesiástica llamaba a las mujeres y al laicado en general a participar de esta lucha, ¿no? El conflicto religioso lo vamos a entender. Bueno, antes de entrar a eso, quiero regresar a esta idea que se ha tenido y que lo dice John Scott en su libro de Sexo y Secularismo, ¿no? Como que hemos relacionado de forma incuestionable este asunto de que las revoluciones liberales y la participación política y la construcción de ciudadanía
van completamente de la mano y dejan por fuera las propias expresiones religiosas o la participación a partir de expresiones religiosas. Y esto es bien importante porque más allá de que estemos o no estemos de acuerdo con algunas de los objetivos o de las agendas de los grupos promovidos o que se presentan ante el terreno público con una identidad política católica, finalmente la Iglesia y los propios grupos generan la posibilidad de una participación política que hasta esos momentos era pues inédita, ¿no? El propio conflicto religioso, el rompimiento definitivo, ¿no?, con el Estado, al menos en el caso de Sonora, proporciona las condiciones de posibilidad para una toma de postura, ¿no? Yo voy a presentarme en el terreno público como una actora política católica. La construcción de la agencia, de la imaginación creativa, ¿no? De decir, bueno, estoy pensando o generando mundos posibles, un lugar diferente al que estoy ocupando ahora, y además las condiciones para generarlo, ¿no? Para construirlo. Y además también supone la construcción de ciudadanía porque te haces consciente, autorreconoces tus derechos, ¿sí? Y no solamente ocurre el autorreconocimiento de derechos, sino también la búsqueda porque estos derechos, como en el caso de la libertad religiosa, se respeten. Y finalmente les cuento brevemente el caso de Francisca Córdoba, a quien señalamos en láminas anteriores que tuvo una participación activa en el movimiento católico de apoyo a Yocupicio y que eventualmente pues construyó una trayectoria política importante en el PNR, en el PRM y el PRI, tanto así que se convierte en la secretaria de Acción Femenina, en la líder del sector popular y en candidata a diputada suplente en las primeras elecciones en las cuales participaron las mujeres sonorenses en el verano de 1955. Bien, hasta aquí concluyo mi exposición. Les agradezco mucho su atención y estoy atenta a sus comentarios y preguntas. Por tu exposición, Elizabeth, nos llevas a un tipo de participación, de discusión política de las mujeres en Sonora, en la época en que se estaba discutiendo el sufragio femenino a nivel nacional, y pues nos muestras la agencia, la participación de mujeres que estaban procurando recuperar sus derechos religiosos, su acceso al culto, y que pues movilizan, incluso apoyan a un candidato a la gobernatura que resulta ganador. Esto es sin tener los derechos ciudadanos, sin tener el reconocimiento de los derechos ciudadanos. Esto, ¿qué hay de la participación masculina? ¿Cómo trabajan en colaboración con organizaciones sindicales, con organizaciones de trabajadores? O sea, ¿cómo colaboran con otro tipo de organizaciones que sí pueden, al estar integradas exclusivamente por varones, sí tienen derecho a votar? ¿Cómo ocurre esto? Es algo que no sé si te lo has preguntado, si lo has pensado, pero a mí me llamó la atención. Sí, bueno, en el caso específico de esta elección, digamos, sí hay participación de varones que acompañaban generalmente a las mujeres en las marchas y protestas y demás. Hay una comunicación constante entre sindicatos que formaban parte de la misma central. Y de esta manera era posible como tener esta interacción. Como les comentaba recién, por ejemplo, ellas como grupo se presentaban ante el comité Pro Yocupicio, que estaba compuesto básicamente de varones. Entonces, creo que si bien es algo bien interesante y que me causa mucha curiosidad de estudiar, podría adelantarte que sí se generó una interacción clara, ¿no?, entre estos grupos de mujeres católicas, que yo lo veo también en los procesos de desocupación de los templos, porque ellas tuvieron que negociar con quienes los estaban ocupando en ese momento, llámese líderes sindicales, llámese dirigentes de partido, directores o profesores de escuelas nocturnas que estaban instaladas en los templos, y en el carteo que hacen, ¿no?, para solicitar la devolución de los templos, también se involucran necesariamente con diferentes actores políticos
nacionales, estatales, locales. Entonces yo creo que sí había una comunicación constante, ¿no? O sea, hay muchos documentos que citan la comunicación entre los profesores rurales, por ejemplo, y las propias mujeres católicas negociando los espacios y demás. Entonces creo que, digo, a reserva de tener mayor información con posteriores investigaciones, podría decir que sí hay este tipo de conexiones por esta agenda específica, ¿no? De la libertad religiosa. Aquí tenemos, y muchas gracias, Elizabeth, una pregunta del público muy específica. Que se ve que tenemos un público muy atento, donde dice, en una lámina se ve una nota de periódico con la firma de Esperanza Portugal. El título de la nota es contundente y sigue vigente. ¿Qué más se sabe de Esperanza Portugal? Uy, quisiera saber más. Solo sé que era profesora en el Estado, formaba parte del sindicato de maestras de profesores socialistas en su momento. Mm, esta nota yo la encontré cuando hice una investigación sobre la presencia o los discursos femeninos en la prensa durante el cardenismo. Y sí ubico que eran en su mayoría profesoras las que estaban escribiendo, ¿no? No tengo más información sobre Esperanza Portugal, no logré conseguir más datos. Sin embargo, lo que puedo decirles es que, eh, digamos, la tónica de esta posición contundente que observa la persona que pregunta se repite en muchas de las colaboraciones, no solo de Esperanza Portugal, sino de una buena parte de profesoras, ¿no? De Sonora que estaban participando en prensa. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, aquí otra pregunta, otras dos preguntas. Y nos dicen, usted hizo mención del uso de la radio para formar opinión pública. ¿Existe registro sonoro de esto? De forma amplia, ¿podría mencionar algo más sobre la relación el partido, la radio y las mujeres? Sí, no hay registro sonoro, o al menos yo no lo he encontrado. Lo que yo recuperé fueron diferentes notas de prensa en las cuales se anunciaban los programas radiofónicos, y hay una profesora, justamente Catalina Costa de Bernal, que era pues de las profesoras que apoyaron, ¿no? La campaña desfanatizadora, era funcionaria de la Secretaría de Educación y tenía un programa de radio. En este programa de radio trataba temas diferentes, ¿no? Pero en uno de ellos invita a sus lectores y lectoras a hablar sobre el feminismo y la condición de la mujer, de tal manera que ella elegiría como los temas o las participaciones o colaboraciones que le parecían más importantes para discutirlas en su programa, ¿no? Y reproducirlas ahí. Desafortunadamente no tengo eh, um, no, hasta donde sé no existen estos registros, ¿no? Y con respecto a la radio y al partido, lo que pude ubicar es cuando se realizaban los domingos culturales de los que les hablaba recién, algunos eran transmitidos en radio, o por lo menos esto se expresaba en la prensa, ¿no? Y hay que decir que estos domingos culturales o domingos socialistas o rojos eran organizados por el Partido Nacional Revolucionario, por la dirigencia municipal. Entonces había una relación ahí con los eventos que se presentaban, con el anuncio y con la propia transmisión que se hacía de ellos en su momento. Muchas gracias. Pues aquí hay comentarios y preguntas. Raquel Díaz hace una pregunta, dice, la convergencia entre la lucha por la libertad religiosa y la lucha electoral para alcanzar esa libertad pasó en otros estados. Pues no sé, honestamente no lo sé. No he visto investigaciones que hagan esta relación explícita, digamos, ¿no? Sí sé, y es un poco lo que comentaba al inicio de la presentación, que sabemos muy poco de esta segunda o de esta llamada segunda cristiada, ¿no? O del conflicto religioso en la década de los 30. Sí sé, gracias a investigaciones, por ejemplo, de Christila Boylan, de Ricardo Álvarez y demás, que sí había como mucha participación de las mujeres en prensa, en las propias movilizaciones por la libertad religiosa, en contra de la educación socialista o de la educación sexual también.
pero honestamente no conozco trabajos que hagan esta relación en otros estados. Estaría bueno saber si efectivamente también se expresó, digamos, de esta forma tan específica, ¿no? Como ocurrió en Sonora, que pues se conjuntaron también como situaciones políticas muy particulares, ¿no? De la región. Muchas gracias por la reflexión sobre este punto. Y luego aquí tenemos un comentario de Adriana Orozco Bernaldez que nos dice, interesante su presentación, los detalles de la investigación documentada en la prensa de la época muestran las acciones positivas de las mujeres. Gracias. Y luego una pregunta de Alejandro García Vallejo. Dice, pregunto si, entre comillas, el gobierno que fue quien cerró los templos o fue la jerarquía católica quien lo hizo como protesta por una serie de medidas anticlericales. Sí, sí, cacho la pregunta porque en 26 la jerarquía eclesiástica ordenó el cierre de los templos. En el caso de Sonora, los templos se cierran por una instrucción del gobierno del estado. Es decir, primero se expulsa a los sacerdotes y luego se ordena el cierre de los templos. Entonces, sí, a diferencia de lo que ocurre en 26, no fue iniciativa de la jerarquía eclesiástica el cierre, ¿no? Por lo menos acá en Sonora. Otra pregunta, doctora, queda claro que la campaña desfanatizadora no es el tema principal de hoy, pero no resisto a preguntar sobre el lema La Casa del Pueblo, ¿cómo surge? ¿Quién lo crea? Este lema es propuesto por el gobernador Rodolfo Elías Calles y tiene la intención como de, digamos, expropiar de alguna manera estos espacios, estos inmuebles que según sus percepciones estaban siendo mal utilizados, estaban o representaban, digamos, la riqueza de la iglesia por un lado, y por otro lado, pues eran centros en donde, pues, se fanatizaba la sociedad, ¿no? No hay otra forma de decirlo según sus expresiones. Entonces, la idea de Casa del Pueblo era abrirla, quitársela a la iglesia y abrirla a diferentes asociaciones que sí buscaran, según su interpretación, el bien de la sociedad. Por eso en esta Casa del Pueblo a veces servían como graneros, a veces servían como escuelas para obreros, a veces servían para sindicatos, es decir, quien pidiera estos templos o el uso de estos templos tenía que escribir su justificación, enviarla al gobierno del estado y ese sería quien dice pues que se daría buen uso, ¿no? Entonces la idea es que se le quitara a la iglesia y formara parte del patrimonio de toda la sociedad sonorense, ¿no? Por eso Casa de Pueblo. Bueno, pues muchas gracias por la respuesta. Creo que la presentación nos ha llevado a otros temas relacionando con el periodo, con la historia de Sonora, con la campaña antirreligiosa en los años 30 que se llevó a cabo en Sonora. Ahora, para seguir a ver, aquí hay otra pregunta. Dice, doctora, sobre la campaña antialcohol, un poco rápido usted mencionó, no me queda claro quién la impulsó y precisamente cuándo fue. Por favor, les ruego mencionar más. Bueno, en Sonora tuvimos dos campañas antialcohol. Una fue en el periodo de gobernador de Plutarco Elías Calles y otra en el gobierno de Rodolfo Elías Calles a partir de 31, 32. La campaña antialcohol en la década de los 30 fue un poco menos ruda que en los 15, 16, porque en ese periodo hubo fusilamientos y toda la cosa, ¿no? Acá en la de los 30 era una campaña que restringía el uso de ciertos alcoholes, digamos, se permitía, por ejemplo, la venta de cerveza, pero no de alcoholes, y se invitaba, era una campaña también hacia la población que buscaba pues la salud, que buscaba que se mantuvieran conscientes constantemente para realizar diferentes, pues las diferentes labores que correspondían en el día, ¿no? Pero sí, fue una campaña que era más bien restrictiva
y que ponía horarios como muy específicos, ¿no? A las cantinas. No podía haber, por ejemplo, expendios solamente de alcohol, sino sí lugares donde se consumía. Entonces, eh, era restrictiva por un lado y por otro lado era una campaña a la opinión pública con respecto al daño que puede causar el alcohol, ¿no? Y eso es algo que hasta donde entiendo se generó en diferentes partes del país, ¿no? Aquí viene otra pregunta también sobre un tema específico y nos dice Virginia Suárez, el periódico El Pueblo, ¿cuándo estuvo circulando? ¿Quién lo editó? Y hoy en día, ¿dónde se puede consultar? El pueblo estuvo circulando, si mal no recuerdo, desde 1923 o 24. Circuló hasta los 60. Fue un periódico muy largo. Lo dirigió Israel González, que eventualmente fue un panista importante, digamos, acá en Sonora. Y el periódico se puede consultar en la hemeroteca de la Universidad de Sonora. Es un periódico que ya está en mal estado, entonces se presta así como con, eh, digamos, con ciertas condicionantes, ¿no? Pero ahí está todavía y es un periódico bien interesante porque, pues digamos, mantuvo presencia durante varias décadas y diferentes procesos históricos en Sonora, entonces sí es una fuente relevante, ¿no? Para reconocer la historia contemporánea del estado. Ujú. Esto, bueno, yo me quedé aquí con otra pregunta para eh, aprovechar que estamos aquí conversando. Y es esto, nos diste el contexto nacional del Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Esto, ¿hay presencia en Sonora o tú tienes algún registro de estas organizaciones y qué relación tenían con las otras organizaciones de mujeres, de las mujeres católicas? Fíjate que es algo que me parece bien interesante. No he estudiado a fondo las manifestaciones del Frente acá en Sonora, solamente lo he encontrado mencionado en la prensa, ¿no? Como un, eh, como un evento importante, ¿no? La fundación y las propias notas que se hacían sobre él. No tengo datos sobre organizaciones femeninas que se adhirieron al Frente en Sonora. No es algo que he encontrado en los archivos todavía. Y es algo muy curioso también acá en Sonora porque yo no encuentro movilizaciones femeninas que respondan exclusivamente a una agenda sobre el sufragio, por ejemplo, o a una agenda, digamos, hay organizaciones femeninas como sindicatos o pro cualquier cosa, ¿no? Pero no necesariamente una organización femenina, pues justamente feminista, ¿no? O que se ocupe solamente de asuntos que podrían relacionarse con la mujer. Entonces, no, yo creo que es un pendiente que tenemos acá como tratar de encontrar en nuestros archivos o en los propios archivos en otros lugares cuál era la relación, porque sí lo tenemos en años posteriores, o sea, para la década de los 40, por ejemplo, o en los 50, cuando se va dando esta discusión de la aprobación del voto, sí hay representación de Sonora que envía el gobierno del estado y toda esta cosa, pero del Frente Único desafortunadamente no tenemos información. eh, y creo que sí es algo que hay que conectar, ¿no? Para ver si efectivamente, más allá de los ecos del frente, había como algún tipo de interacción, ¿no? Entre las mujeres de acá y las de otras partes, sí. Ujú. Ok, a ver, aquí hay otra pregunta que nos hacen. Al mencionar a Yocupicio, ¿verdad? Ujú. Yocupicio, Yo- sí, en la sí. línea del tiempo se ven sucesos interesantes. De ahí surge, ¿quién fue el obispo de Tucson y quién fue Juan Navarrete? ¿Es el mismo obispo o es otro? Ah, ya. No me acuerdo del nombre del obispo de Tucson, honestamente. No tengo el dato ahorita mismo a la mano, pero el obispo Juan Navarrete era el obispo de la diócesis de Sonora. Y estuvo acá entre 1919 y 1960
62, si mal no recuerdo, ¿no? Es un obispo que está ahorita como en la terna, no sé si se diga así la verdad, para ser beatificado por ser uno de los obispos perseguidos, ¿no? Propuestos por la arquidiócesis acá en México. Entonces sí, eran obispos diferentes. No recuerdo el nombre del obispo de Tucson, pero sí sé que había una buena relación con Navarrete, porque allá se refugió en muchos momentos cuando estuvo fuerte lo que la literatura católica le llama la persecución religiosa o la campaña desfanatizadora acá. ¿Mm? Esto, pues no sé si tengan más preguntas del público, si alguien más quisiera hacer algún comentario. Elizabeth, ¿tú quisieras ampliar algún punto o no sé, decirnos algo antes de concluir la sesión, o mejor dicho, antes de que vengan más preguntas? No, pues a ver, no sé qué se me quedó en el tintero. Creo que quizá, no sé, como tal vez recalcar esta idea, ¿no? De profundizar en los estudios que efectivamente relaten la participación de las mujeres católicas como que sin ese prejuicio, ¿no? De pensar, es que a mí, sabes que de pronto cuando me entrevistan o cuando presento trabajos me preguntan si yo soy una persona muy religiosa y muy católica, ¿no? Entonces, pues yo digo que no, no lo soy, pero finalmente la idea es como comprender a nuestros sujetos, ¿no? Más que congeniar con ellos y demás. Entonces creo que sí de pronto hay como cierta reserva, ¿no? Estudiar estos grupos conservadores que finalmente pues son considerados como reacción o como opositores a un régimen que estaba vigente en ese momento, pero creo que finalmente nos enseñan, ¿no? La heterogeneidad de las movilizaciones que tuvieron las mujeres en México, ¿no? Entonces creo que sí es bien importante como tratar de retomar todas las expresiones que se manifestaron, sobre todo en este periodo de tanta efervescencia, y que creo que también enfocarnos en las experiencias locales, como les decía recién, pues nos ayuda a darle como un matiz diferente, ¿no? A las narrativas que se van creando, a las propias periodizaciones, desbordar pues los relatos de lo que reconocemos como historia nacional y tratar de ir armando como un rompecabezas más amplio, ¿no? Más rico y que tiene como muchos más matices, ¿no? Creo que eso enriquece en buena medida nuestra historiografía, ¿no? Tanto en la parte religiosa como en la parte de la historia de género de las mujeres. A ver, aquí hay otra pregunta que te dicen, ¿cuál fue el papel de la Secretaría de Acción Femenina del Partido Nacional Revolucionario? ¿Quién la encabezó y cómo se relacionó con las acciones de las mujeres católicas sonorenses? A esto creo que la pregunta, no estoy segura si se refiere a la Secretaría de Acción Femenina del Comité Estatal del PNR o del Comité Nacional, y bueno, aquí cómo se relacionó con cómo se relacionó, quién la encabezó y cómo se relacionó con las acciones de las mujeres católicas sonorenses. Justamente Francisca Córdoba, de quien les hablaba recién, fue una de las primeras dirigentes del partido de la Secretaría de Acción Femenina. Esta secretaría, yo pensaría que tiene más fuerza en la década de los 40 y los 50 que efectivamente en la década de los 30. Me parece que en la década de los 30 estaba todavía configurándose y digamos que era una forma de agrupar o de acuerpar a las organizaciones femeninas, ¿no? Ya para la década de los 40 me parece que tiene como mayor presencia, aunque no recuerdo si fuiste tú, Gabriela, quien puso en alguno de sus trabajos que tenía menos presupuesto la Secretaría de Acción Femenina que el desfile del 20 de noviembre, o fue Jocelyn Orco, no me acuerdo, pero digamos, tenía presencia, pero realmente pues era más bien simbólica, ¿no? O sea, no tenía como un presupuesto así espectacular, no tenía como mucho marco de acción. Sin embargo, a mí me parece que fue importante en tanto que es un reconocimiento a la participación de las mujeres dentro del partido, ¿no? Que es como una manera de abrir una puerta o de abrir al menos la ventana para
que se reconozca que en toda la estructura partidista hay un espacio para que participen las mujeres. Esto, sumado a los plebiscitos internos, implica, pues, ¿no? Por lo menos una suerte de apertura limitada, todo lo que ustedes quieran, pero por lo menos ahí está. No tengo los datos de todas las personas que fueron dirigentes de la Secretaría de Acción Femenina. Es otro trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Estudiar la historia del PRI acá en Sonora y a nivel nacional también, creo. Pues creo que con esto recogimos ya todas las preguntas, salvo que en estos últimos minutos llegue alguna más. Si no, pues podemos terminar la sesión sobre las organizaciones de mujeres católicas en la coyuntura electoral de 36 en Sonora. No me queda sino agradecer a Elizabeth por esta presentación clara y didáctica, y también agradecer a pues el grupo que nos acompaña en estas sesiones de los lunes, donde estamos explorando distintos aspectos de la discusión en torno a la participación ciudadana de las mujeres, en torno a la participación electoral de las mujeres. Y hoy tuvimos una conferencia sobre Sonora, la semana pasada fue sobre Veracruz, y las conferencias se quedan en la página de la Academia Mexicana de la Historia, se puede entrar por YouTube porque están en YouTube. Y bueno, pues nos vemos entonces a la próxima semana, y muchísimas gracias a todo el mundo que nos acompañó esta tarde. Hasta luego, muchas gracias. Thank you.